Bueno, qué bien que esta mañana estamos en la casa de Dios. Felicidades a las madres. Y esta tarde le esperamos, ¿verdad? Esperamos que usted pueda invitar a esa persona especial. Por la tarde estaremos agasajando a cada una de las madres. Estaremos también escuchando la predicación de parte de nuestra hermana Floridalma. Así es que esperamos que usted nos pueda acompañar. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Lo que no sabemos es el tema de esta mañana. Lo que no sabemos, hay cosas que nosotros no conocemos. La Biblia dice que a Dios le pertenecen los misterios. Hace unos días el presidente estadounidense le llaman ellos, ¿verdad?, desclasificando una cantidad de pruebas que mencionan pues de que hay vida fuera de este mundo. Eso es lo que ellos mencionan. Pero la Biblia dice que hay cosas que nosotros no sabemos, pero que Dios por supuesto que sí. Juan capítulo 13, versículo 1. La palabra del Señor la leemos y dice de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Oramos. Padre, te agradecemos por esta mañana que tú nos regalas. Señor, obra en las vidas, en los corazones. Bendice a las madres de familia, bendice a todo aquel que esta mañana está en tu casa. Danos fuerza, Señor. Bendice esta semana de trabajo, de actividades, de estudios de nuestros hijos. Danos, Señor, esa bendición y esa paz que solamente viene de ti. Encomendamos en tu mano cada problema, toda necesidad, toda adversidad. Te rogamos, Señor, que seas tú obrando a lo largo de nuestras vidas, dando fortaleza a aquel que ha perdido un ser querido, Señor. Danos esa bendición de servirte siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo que no sabemos, dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que por cierto es un texto, casi siempre dice que a mí me hacen, no casi siempre, sino cuando me hacen preguntas a veces, hay cosas en las cuales le podemos responder, porque la Biblia lo dice. Hay cosas en las cuales no tienen una respuesta. Hay cosas en la vida que nosotros no vamos a entender. Hay cosas en las cuales nosotros nos preguntamos y a veces inclusive nos podemos hasta molestar con Dios y preguntarle: Señor, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿O por qué no sucedió esto? Pero Deuteronomio 29, 29 me dice algo acerca de lo que hay un límite, pues. Hay un límite. Dios de alguna manera nos permite conocer algunas cosas. Y ya vamos a explicar por qué razón algunas cosas Dios no nos permite conocer, no nos permite saber. Dice Deuteronomio 29, 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Y claro, hay cosas en las cuales Dios no nos va a enseñar, no nos va a hablar, no nos va a revelar. Y sencillamente hay cosas que Dios no nos va a revelar porque entonces dejarían de tener un sentido para nosotros. ¿Qué hubiese pasado si Dios lo hubiese revelado a Job antes de que le sucediera todo lo que iba a pasar? ¿Qué tal si se lo hubiera dicho? Job no sabía nada. Job ni siquiera sabía por qué razón estaba sufriendo. La Biblia dice de que él era justo y él no sabía porque estaba sufriendo. Es más, Dios no se lo quiso revelar. Pero nosotros sabemos que Job menciona, Job capítulo 2, menciona que todo lo que le estaba pasando, que todo lo que él había sufrido y lo que había perdido, era prácticamente producto de no es una apuesta, pero era como un desafío que Satanás le hizo a Dios. Satanás estaba desafiando a Dios y le decía, porque Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Ninguno como él, varón recto y perfecto delante de mí. Y Satanás burlonamente, ¿verdad? Quítale todo lo que tiene. Es que tú le has rodeado a él y a todo lo que tiene, pero quítale todo y vamos a ver si no va a blasfemar en tu misma presencia. Y Dios le da el permiso. Quítale todo, pero no toques su alma. Y comienza a perderlo todo. Y su salud. Entonces Job no sabía todo lo que estaba sufriendo. Y este tema va basado en que hay cosas que Dios no nos va a decir. ¿Por qué razón? Hay otra razón importante que tenemos que conocer. Dios no nos va a revelar algunas cosas porque Él es soberano. No tiene que pedirnos permiso a nosotros. No tiene que darnos una explicación a nosotros. No tiene que decirnos por qué razón. No tiene que darnos razones por las cuales Él está haciendo algunas cosas o no está haciendo algo. ¿Por qué? Imagínense en el caso de Job, Dios lo hizo sufrir. Bueno, una de las cosas que ahora sí entendemos es que Dios quería dejar un ejemplo claro de lo que es Él, un ejemplo claro de la misericordia que Dios tiene con nuestras vidas y de la fidelidad de alguien que ama y busca a Dios y a pesar de todo eso, pueda que le estén pasando cosas que no quiere. Pueda que le estén pasando cosas que no se espera. Pueda que ha sido juzgado de una manera falsa, como sus amigos juzgaron a Job. Entonces hay cosas en las cuales Dios nos va a privar de mostrarnos, de enseñarnos. Porque tenemos que entender de que hay cosas que Dios determina hacerlas para nuestro bien. Claro, usted dice, pero es que todo lo que nos pasa nos ayuda a bien. Eso es lo que la Biblia dice en la carta de Romanos, y es cierto. Pero pierde el factor sorpresa. Ahora que estamos con la celebración de las madres para la tarde, hay algo que a veces yo lo he comprobado. ¿Qué es lo que más le agrada a alguien? A los hombres tal vez no, pero a las hermanas, a las mujeres, a las señoras, ¿qué es lo que más le agrada? Acordémonos que el diseño de Dios es diferente para ellas. El hombre no. El hombre es más práctico. No le gusta que le anden ocultando nada, no. Pero la hermana, la mujer, la madre de familia, no mucho por lo que se le vaya a dar, sino por el factor sorpresa. Nunca vio movimiento en la casa, la señora. Los hijos, como siempre, levantan, no saludan. ¿Qué tal, ma? Ya hay desayuno. Imagínense el saludo. ¿Qué tal, ma? Ya hay desayuno. No hubo un felicidades, mamá.
No hubo el beso de Judas, no, perdón, no hubo el abrazo de felicitaciones. Mamá, te quiero mucho, felicidad. Pero, pero cuando de repente ese hijo, cuando de repente esa persona le sale con que no sabía ya nada y de repente le da algo, no de tanto valor, pero es el factor sorpresa el que tiene un significado muy diferente. Y las madres saben que eso es cierto. A veces los hijos, no digo cometemos el error, pero a veces le preguntamos a ellas y les decimos, ¿qué quieres que te dé? Y ellas nunca van a decir. Porque los hijos tienen que saber qué es lo que ellas necesitan, qué es lo que a ellas les agrada. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios no nos dice ciertas cosas que nos van a suceder, es porque el factor sorpresa es necesario en nuestras vidas. Porque qué tal si, como cuando usted va, y ahora que está muy de moda esa cuestión de las películas, no es como antes, ¿verdad? Que antes usted iba y pagaba. Que vamos a ir a ver la película tal, porque va a ser el estreno. Y yo me recuerdo que por muchos años estaba la situación que la gente hacía colas enormes en la entrada de los cines, porque querían ser los primeros. Querían ver la primera ocasión que esa película se estaba transmitiendo, se estaba dando a conocer. Pero la gente pagaba mucho dinero. Y nuestro país, me recuerdo que con eso del comercio, la gente lo que hacía, ¿verdad? De repente las pirateaba las películas. Y ya se iba a estrenar, digamos, se estrenaba el día viernes, ya el sábado ya estaba la película quemada en un DVD chafa, ¿verdad? Y ya estaba allí y de repente, ¿verdad? Pero ¿cuál es el factor sorpresa? Ya no había. Porque supuestamente el estreno de esa película era que a ver qué pasa, a ver qué, sobre todo cuando era prácticamente una saga de películas. Entonces se pierde el factor sorpresa. ¿Y qué sucede con eso? Le pierde todo el gusto de las cosas. Entonces la Biblia dice de que Dios nos va a ocultar ciertas cosas porque si no, entonces le perderíamos el gusto a la vida. Si usted supiera que esta semana van a pasar ciertas cosas suyas. Si usted supiera, no estuviera con la tranquilidad que está, si fueran cosas difíciles. Claro, todo el mundo siempre está esperando algo bueno y siempre está diciendo, mire, fíjese que esta semana me han dicho que va a pasar esto. Hablando de una buena noticia, hablando de un proyecto que usted tiene y que de repente usted dice, mire, me han avisado que para esta semana va a estar listo. Me han avisado que esta semana va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y uno está ansioso. Pero nosotros vemos aquí que hay dos cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, hay dos cosas en las cuales Dios no permite que se den a conocer. Y una de ellas, si nosotros nos vamos al versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Eso no lo sabían los discípulos. Solamente el Señor Jesús lo sabía y por supuesto Dios, el Padre. Pero los discípulos no se imaginaban. Los discípulos no sabían ni siquiera, inclusive porque más adelante hay una frase donde el Señor Jesús dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los discípulos se quedaron como a saber qué le está diciendo a Judas. No sabían, estaban perdidos. Claro, si hubieran sabido, ¿usted cree que Pedro no se hubiera metido, hermanos? ¿Usted cree que al darse cuenta Pedro, que antes que Judas entregara al Señor Jesús, antes que llegara ese momento, ¿ustedes creen que Pedro no se hubiera metido? No le hubiera sacado la espada a él y no a Malco, porque a Malco le voló la oreja. Pero antes de que Judas entregara al Señor Jesús, Pedro hubiera salido con la espada. ¿Y qué te pasa, Judas? ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo pienso que eso hubiera pasado. Él no hubiera permitido que el Señor Jesús hubiera muerto. Ahora, es ahí donde los planes de Dios
Por eso Dios a veces no nos da a conocer, porque nosotros podemos estorbarlos. Entonces aquí hay una cosa, una de ellas, lo que no sabemos, porque el tema de esta mañana es lo que no sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? Bueno, en ese momento los discípulos no sabían que el diablo ya había entrado y había puesto, en el corazón de Judas Iscariote entregar al maestro. Solo el Señor Jesús lo sabía. Solo lo sabía. Entonces es algo que era necesario que se cumpliera. ¿Qué tal si el Señor Jesús hubiera dicho, y miren, fulano me va a entregar? El Señor Jesús casi lo dijo, pero no dijo el nombre. El Señor solo dijo, alguien de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Comenzaron a preguntar. ¿Y usted cree que Judas no se debe haber puesto rojo? Yo no sé qué tipo de piel era él. Pero digamos que hubiera sido una persona de tez blanca, se debe haber puesto rojo, morado, verde, las orejas calientes y con escalofrío, y ya me descubrieron. No, pero a lo mejor Judas ha de haber dicho, el maestro ni cuenta se da, ni sabe, quizás sospecha, quizás le mandaron un WhatsApp. Entonces, de alguna manera, hay cosas que no sabemos. ¿Por qué no las sabemos? Porque no es nuestro momento. ¿Por qué no las sabemos? Porque Dios no nos quiere dar a conocer. ¿Por qué no las sabemos? Porque vamos a estorbar sus planes. Hay cosas, por ejemplo, que nosotros estamos ahora acá y no sabemos qué es lo que va a pasar durante la semana. ¿Cuánta gente se lamenta de problemas que está padeciendo, de salud sobre todo, o de errores que cometió en la vida? ¿Y qué es lo que la gente dice? Si yo hubiera sabido que al haber hecho esto, al haber dicho esto, al haber estado en tal lugar, me iba a meter en grandes problemas, no lo hubiera hecho. Pero veamos lo que dice. En versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y usted sabe que esta es una de las cosas que se hace, o al menos se hacía en Israel. Y esto no era algo extraño. Esto era algo tan normal. Esto era algo tan normal como cuando usted le da la bienvenida a alguien que lo visita en su casa. ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, en su momento, ¿qué es lo que la gente hace? Pase adelante, sobre todo la gente de los pueblos, ¿verdad? De los cantones, que es gente que casi siempre, sus casas no siempre están protegidas, no siempre tienen puertas o portones, no siempre, a veces está destapado, a veces solo lo que tiene que hacer la gente es decir, comper, dice la gente, ya va para adentro, ya está adentro. Pero lo que le quiero decir, culturalmente en Israel, la idea de que alguien le visitara era que usted le iba a ser, se iba a comportar como alguien bien hospedador. O sea, era una manera de tratar a la gente. ¿Por qué se le lavaban los pies a la gente? Como una muestra de aprecio al visitante, no necesariamente el familiar, sino al visitante, porque usted me visita, usted viene aquí, entonces venga, así como hoy en día nosotros vemos que la gente, por muy humilde que sea, aunque sea un poquito de agua, le ofrece. Digamos que como en estos días estamos en tiempo de fruta, de mangos, ¿verdad? Entonces, mire, no le va a ofrecer tal vez agua porque está un poco escasa a veces, pero le va a decir, mire, cómase este mango, fíjese. Y usted acaba de ver que lo acaba de ir a recoger debajo del palo ahí. Pero la gente con todo su aprecio le dice, mire, cómase este mango. Mire, pase, siéntese, descanse un ratito, mire aquí debajo del árbol para que se refresque un ratito. Entonces, eso era una muestra de ser alguien hospedador. Era una muestra de decir, usted bienvenido a esta casa. Entonces el Señor Jesús no estaba haciendo algo extraño, no estaba haciendo algo que al final fuera malo, sino todo lo contrario. Era la muestra de alguien que se sentía agradado,
de servir a los demás también. Entonces, el Señor Jesús comienza, ¿verdad? Y comienza a sacar, dice, toma una toalla, se la ciñó, es que se la puso alrededor de su cintura, porque la idea era que él se sentaba y la otra persona se sentaba frente a él y estiraba el pie y cerca de donde él está enfrente del Señor Jesús estaba el balde de agua y enjugaba o lavaba sus pies y luego obviamente secaba con esa toalla. Pero esa era una tarea, todos sabemos, esa era una tarea en su momento de los siervos o de los esclavos. Una tarea que por lo general hacía alguien que servía en un hogar, que era la persona que por lo general estaba ayudando en todos los quehaceres de la casa. Y no necesariamente en preparar comida, sino, mire que fíjese que hay que ir a traer comida para las cabras, para las vacas, para las ovejas, etcétera. Allá iba el siervo. Hacía lo que era necesario para la casa, porque su labor era esa. Era el esclavo, el que hacía los oficios, el que hacía las cosas. Entonces, el Señor Jesús en ese momento se pone como un siervo, como un esclavo, a hacer una labor que no le correspondía, pero obviamente, ¿verdad? Por eso es que Pedro se siente ofendido. Y mira lo que dice el versículo 5, perdón. Luego puso agua en un lebrillo, este es un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La idea era lavarle los pies. ¿Por qué se le lavaban los pies a las personas? Bueno, porque todos sabemos que en aquel momento el calzado no era el mejor, no era el que protegía más de las inclemencias del clima. Nosotros ahora nos damos cuenta que qué calor más terrible, qué terrible está este calor. Y es por demás que usted diga, mire, si yo dice que ya en la mañana salgo nítido para trabajar, ay, pero ya como a las 10:30, 11 de la mañana, siente como que no se ha bañado, ¿verdad? Pero sí, por supuesto. Entonces, en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, la gente caminaba distancias no necesariamente tan largas, a veces sí. Pero con solo trasladarse de un lugar a otro, imagínense que las calles no eran así como en la actualidad, pero el polvo, la suciedad, el camino, no sabemos en qué condiciones la gente pasaba y no solamente podíamos decir tenía una buena salud, no sabemos si alguien pudo haber tenido una lesión en uno de sus pies, en uno de sus dedos. Entonces todas esas cosas que cualquiera puede imaginarse, mire lo que le pasa a esa persona y así le van a lavar los pies. Es que esa era parte. Esa era parte. Entonces el Señor Jesús comienza a lavarle los pies. Claro, el Señor Jesús lo hacía para enseñar que Él venía a dar su vida, a servir. El objetivo del Señor Jesús era enseñarles el servicio a los demás. El objetivo del Señor Jesús era decirles, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que se ponga a servir. El Señor Jesús dijo también, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. Prácticamente Él dijo, yo he venido para enseñarles el valor de servir a los demás. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que es mejor, o mejor dicho, habla, ¿quién mejor, verdad?, que aquel que da su vida en rescate por muchos, hablando del Señor Jesús. Pero eso no lo sabían los discípulos. Pedro, por ejemplo, solo estaba viendo el momento cuando el Señor Jesús de repente decide lavarle los pies y Pedro se siente indignado y se pone un poco incómodo y dice Pedro, maestro, eso no te corresponde a ti. Qué difícil es en algunos lugares donde usted lo contrataron para algo y al final lo pasan a otra área. Eso es terrible. No voy a decir humillante porque todo trabajo es digno, pero eso no es bueno. Allí hay muchas otras cosas, ¿verdad? Pero qué difícil cuando usted de repente se prepara toda su vida, se preparó, tal vez no toda la vez, se prepararon 6 años, 7 años, 8 años en una universidad, para que al final, no es que estemos
pues poniendo de menos ninguno de los trabajos, pero para que al final a usted estén desperdiciando lo que usted tanto se preparó. Pero esa es la mentalidad de algunas personas. Esa es la mentalidad de algunas personas. Claro, el Señor Jesús sabía que Él estaba preparándose para ese momento. Y no solamente para ese momento, sino para enseñarles a los discípulos. Los discípulos no sabían. Por eso es que el versículo 6 dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Porque acuérdense que ya había lavado los pies de algunos de ellos y ninguno de ellos había dicho nada. Solo de repente estaban así como que: vaya Juan, vaya fulano, vaya. Y de repente a Pedro: vaya Pedro, venga, le voy a lavar los pies. Te voy a lavar los pies, Pedro. No, maestro, dice el versículo 6. ¿Tú me lavas los pies?, le pregunta al Señor Jesús. Y versículo 7, mire qué interesante. Respondió Jesús y le dijo: lo que ahora yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Eso solo me recuerda algo, fíjese. Como estamos hablando del Día de las Madres también, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes las veces que por alguna razón le castigaron? ¿Y qué le decían a veces? Esto lo hago por tu bien. Eso le decía la mamá, ¿verdad? Y se lo sonaban. Esto me duele más a mí que a vos. Y usted decía: mamá, ¿qué tanto te va a doler a vos? Y a mí me está sonando. Claro, pero el Señor Jesús hablaba de que había un plan detrás de todo esto. El Señor Jesús decía: ahora Pedro no está preparado para esta explicación. No le voy a explicar mucho. Ahorita no lo va a entender. Yo no sé si usted ha visto, cuando alguna persona está haciendo una pintura, un dibujo, nos gusta mucho ver personas que tienen esa capacidad de trabajan el dibujo de las caricaturas. Nos gusta mucho ver. ¿Y cuál es el factor sorpresa? Porque a veces no dicen qué es lo que van a hacer, solo toman el lápiz y comienzan, o el pincel, y comienzan a dibujar y no dicen nada. Y usted comienza a decir: va a ser tal cosa, y no es así, y le va dibujando poquito a poquito y va haciendo ciertas cosas, y usted está viendo y dice: no, ya sé qué es tal cosa. No es eso tampoco, y sigue dibujando. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Hay una coma ahí. Bueno, dos. Lo que yo hago, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lavar los pies. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Servirles. Y le dice: tú no lo comprendes ahora. Ahorita vas a estar pensando otras cosas, pensando que por qué yo lo hago, pensando que no es necesario, pensando que me estoy humillando, podría decir el Señor Jesús. Eso es lo que tú estás pensando, Pedro. No lo entiendes ahora. No entiendes por qué tengo que enseñarles que tenemos que servir unos a otros. No entiendes por qué, siendo yo el mayor, me pongo a servirles a ustedes. No entiendes por qué el hecho de que una labor que le corresponde a un siervo, a un esclavo, ¿por qué lo estoy haciendo yo?, dice el Señor. No lo estás entendiendo, Pedro, pero ¿sabes qué? No estás preparado para que yo te lo explique. No estás preparado para que yo te lo explique. Ellos iban a entender la razón por qué el Señor Jesús comenzaba a lavarle los pies, pero hasta que murió el Señor Jesús y resucitó, hasta ahí entendieron los discípulos. Hasta allí muchas de las cosas las entendieron, las comprendieron y dijeron: mire, por eso es que el Señor Jesús hizo esto y esto. Hasta ahí. O sea, era como una acción retardada para ellos, pero había un plan de parte de Dios. Dios no podía revelarles exactamente lo que iba a pasar. Dios no podía decirles: miren esto, aunque el Señor Jesús anunció varias veces su muerte. Pero como que los discípulos, Dios había puesto sobre ellos como algo que ellos no captaran. El Señor Jesús se lo decía, pero no lo captaban o no lo tomaban muy en serio, o
Quizás estaban muy rendidos, hermano. Porque mire, cuando uno está muy cansado, muy rendido, por más que usted quiera poner atención, usted no va a poder. No, su mente no está aquí. O no está en el lugar de la clase, o no está haciendo lo que está haciendo. No está concentrándose en lo que está haciendo. No está hablando, o lo que está hablando no lo entiende. Lo está hablando cosas que no tienen sentido. Pero el Señor Jesús le dice, si yo estoy haciendo esto ahora, no lo entiendes, pero le dice, más lo entenderás después. Y ese demás lo entenderás después, ¿cuándo es? Hasta que el Señor Jesús había muerto y había resucitado. Entonces, algunos de nosotros vamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no les dijo? Aquí hubo cosas que sí se las dijo. Veamos lo que dice Juan 2:22. Juan 2:22. Yo les decía que es lo que más Dios le gusta utilizar con cada uno de nosotros. El factor sorpresa. Hay muchas cosas que Dios nos dice, pero hay cosas que no. ¿Por qué hay cosas que Dios no nos dice? Bueno, porque si no van a perder su esencia. Por ejemplo, ¿se imagina usted qué tal si la Biblia mencionara el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué tal? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría con los creyentes? Ah, no, mire que el Señor Jesús todavía no viene, como ya sabemos. Y van a haber más de algunos que hasta va a poner la alarma si se supiera el día y la hora. 30 segundos antes del arrebatamiento de la iglesia pondrían la alarma. Ya es hora, arrepintámonos y entonces, o sea, por decir algo, ¿verdad? Pero el factor sorpresa se pierde. Entonces veamos lo que dice Juan capítulo 2, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho esto. ¿Pero de qué está hablando ahí? El versículo 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, en su momento, cuando el Señor Jesús se lo mencionó, ellos no lo entendían, pero lo entendieron después. Pero ¿qué otra cosa podemos hablar de por qué Dios no reveló algunas cosas a nuestra vida y por qué el Señor Jesús no le reveló a los discípulos algunas de las cosas en su ministerio? Juan 12:16. Juan 12:16. Mire lo que dice acá. Hablando de la entrada triunfal a Jerusalén. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿De qué está hablando? De la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Sí? Aquel momento cuando toda la gente comenzó a darle gloria, a decir, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, y dice ahí, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se está diciendo, cuando Él ya había resucitado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. O sea que, como cuando una persona no está muy atenta a las indicaciones, a las instrucciones que le dan. Ahora hay buenas cosas que nosotros podemos utilizar para el aprendizaje. Los teléfonos, no es igual que usted va a una clase o está en una capacitación y usted dice, mire como yo soy mero distraído, dice usted. Y como a veces me aburro y el calor o el hambre, lo que sea, yo voy a poner el teléfono a que grabe todo el audio de la presentación, de la capacitación, de la clase, etcétera. Y usted lo pone. Y claro, usted dice, hay cosas que no me quedan claras, dice, me distraje, mucha bulla había.
Pero ¿qué hace usted? Pone la grabación, a ver qué es lo que realmente... Y hay cosas, que hay detalles que usted en su momento no los captó, pero de repente, mire, yo no me acordaba de esto, y ahí comienza usted a recordar. Los discípulos le pasaba lo mismo. Habían cosas que ellos no las habían entendido. Pero veamos lo que dice Juan 16:4, ya para ir finalizando. Juan 16:4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Y el Señor Jesús está hablando de que ellos iban a sufrir, así como él estaba sufriendo en el ministerio, diciendo a los discípulos: miren, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Y por eso dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, ¿qué hora? El momento cuando ellos sean vituperados por causa del Señor Jesús, os acordéis que yo ya se los había dicho, dice el Señor Jesús. Y ahí mismo, Juan 16:12. ¿Por qué razón? Hay cosas que no las sabemos y que Dios no nos las va a decir, no nos va a revelar en su momento, por supuesto. Versículos 12 y 13. Juan 16, 12 y 13. Miren lo que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Perdón, sí, 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por eso el Señor Jesús muchas cosas no se las dijo. Y si nosotros leemos un poquito en el versículo 11 y 12, mire, y de juicio, hablando de que el Señor, el Espíritu Santo, hará todas estas cosas, convencerá de juicio a las personas, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, versículo 12, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Y sabe qué es lo que dice? Ahora no las podéis sobrellevar. El Señor Jesús dice: en este momento no las entenderán. A veces uno se pregunta ciertas cosas, ¿verdad?, y no las entiende. Pero Dios sabe que no las vamos a entender si nos lo dijera. No las vamos a entender. Porque este es un proceso. Usted no le va a dar una lección hablando de una enseñanza. No le va a dar una lección saltándose las anteriores a alguien. Es un proceso de enseñanza, es un proceso de aprendizaje. Entonces, un tema no se lo va a dar, no se lo va a explicar si previamente no tiene una base, previamente no sabe lo importante, lo necesario para entender este otro tema. Entonces el Señor Jesús decía: si me comienzo a explicar todas las cosas, pues hay cosas que no las van a entender. Y no es que nosotros seamos incapaces de entender, pero lo que pasa es que todo es parte de un proceso y de un plan. ¿Qué es lo que no sabemos? Muchas cosas. No sabemos porque estamos pasando algunos procesos, no sabemos. Señor, pero si yo te he servido, pero si yo me porto bien, ¿y por qué me pasa esto? ¿O por qué no me pasa esto? Ahorita no lo entendemos. No lo entendemos. ¿Por qué no lo vamos a entender? Porque no es el tiempo, porque no es el momento. Siempre dicen, ¿verdad? Y con esto termino. Cuando hay hijos que son adoptados y que a veces han sido adoptados a muy temprana edad o meses. Mire, este niño, esta niña fue adoptada teniendo 6 meses de vida, teniendo 1 año. ¿Qué se va a acordar esa criatura que fue adoptada? ¿Qué va a saber? Entonces dicen los psicólogos, ¿verdad? Le preguntan a qué edad se les puede decir, los padres adoptivos, a qué edad le pueden decir a su hijo o su hija que fueron procesos de una adopción. Entonces a veces dicen ellos, ¿verdad? Hasta que el niño, hasta que la niña tenga capacidad de comprensión. Porque si usted le dice en algún momento donde no le van a entender, le va a decir: ay, mamá, vos
me fuiste a encontrar en un barril en la esquina, porque me acuerdo que hasta esa broma hacían los primos y los hermanos. Mira, si vos allá te encontraron en un barril, le dicen a uno, ¿verdad? Claro, es una manera de molestar, ¿verdad? Pero ya hablándolo en serio, ya los padres de repente hay una edad que le dicen, vaya, ahora sí va a entender. Inclusive la edad entre los 12, 13, 14, 15 años, una edad complicada. Bueno, hay quienes pasan de más de esa edad y aún así siguen siendo personas que no comprenden las cosas. Son resentidos sociales. Pero llega un momento cuando ya comprenden bien las cosas. Y ya le dicen, mire hijo, mire hija, usted pasó esto y esto y esto y esto. Entonces ya ellos van aceptando, van reconociendo y dicen, bueno, qué bien, porque al final me aguantaron, me tuvieron, me trajeron, me dieron todo lo necesario. Entonces, pero si se lo dicen, imagínense los primeros días que lo llevan adoptado. No, va a salir corriendo esa criatura. Va a decir, ahí me están diciendo que soy un adoptado, me están menospreciando. No van a entender. Así que hay cosas que Dios no nos va a decir. Hay cosas que no vamos a saber hasta que Dios reconozca que nosotros estamos preparados. Démosle un aplauso, Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por habernos dado tu palabra, por habernos permitido estar en tu casa. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas. Te suplicamos que bendiga, Señor, cada una de nuestras vidas, cada uno de lo que hacemos. Bendice a las madres de familia, bendice a todo aquel que se esfuerza, que te busca, Señor, en este día. Asimismo, Padre, que busca esa fortaleza y ese consuelo en tu palabra. Señor, pedimos porque tú bendigas nuestra salud. Des fortaleza a aquel que ha perdido un ser querido, a aquel que está cansado de las cosas que le pasan, aquel que tiene un cierto resentimiento contra ti, sabiendo que hay cosas que no las vamos a entender todavía. Señor, perdónanos esos malos pensamientos, esas malas intenciones, esas malas decisiones. Que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Fiel hacia mí. Guárdanos, Señor, en tu mano. Bendice esta tarde ese culto también, el cual dedicamos a ti. La gloria y la honra te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos a las 4 de la tarde. Traiga a alguien invitado o invitada a la casa del Señor. Y no olvidemos durante la semana 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga a todos y felicidades a las madres.